la media sanguínea, la paciente que describe por lo que viene. Y la mayor probabilidad es que sea papiloma ductal. ¿Listo? Pero mira, también acá puede haber hiperplasia típica, es decir, que el epitelio de este conducto se hiperplasie y crezca hacia la luz. Y lo principal de este TDLU, que acá se origina el cáncer de la glándula mamal. ¿Listo? Es un TDLU conducto, y ahí el término carcinoma ductal infiltrante de la mama. Entonces, fíjate que acá la importancia que tiene. Ahora, esa secreción que viene de la paciente, ¿no?, que puede ser un papiloma ductal pequeño, sumado a la clínica, si tú evalúas a esa paciente y ves que es una paciente que tiene una edad, que está dentro del grupo etario de un probable cáncer de mama, además evalúas y encuentras una masa en la glándula mamaria, pues pensar que es un papiloma es muy alejado. Pensar que es un cáncer es más aproximado. Entonces, ¿qué les vuelvo a decir hasta el cansancio? La edad, el grupo etario, y aparte de los signos que te dice la paciente o síntomas, tu evaluación física es sumamente importante. Pero desde el momento que te está hablando, tu cabeza ya puede traer, ¿no?, a colación esta información. Y cuando evalúas, ya descartas esta posibilidad y más reafirmas esta. Te das cuenta que es muy importante el carbonato con la historia clínica. Preguntas, repreguntas, evalúas, ya tu cabeza está escaneando las posibilidades de esa patología. Listo. Me voy de frente, me salto acá y te dice la paciente, tengo acá y te habla, te muestra la glándula mamaria, ¿no?, y para colmo a la izquierda, porque podría haber sido una derecha, pero para colmo a la izquierda te dice, esto está así, y la ves toda inflamada, hinchada, y agarra y le dice, señora, ¿qué pasó acá? Y haciendo la historia clínica, que le dice, yo trabajo en una municipalidad, que soy a los carros de médicos, y resulta que como hacemos las plantaciones y arreglamos los jardines, en eso que estaba empujando la carretilla, parece que esta se trancó con algo y con el mango de la carretilla media acá. Te está dando, ¿qué cosa? Un antecedente pronto y un golpe. Porque si te dijera hace meses, entonces te está diciendo el porqué. Ah, pero me dio un tratamiento, ¿no? Y sí, se desinflamó y todo, pero ahora yo siento que tiene algo que todavía no sé, me produce dolor y todo eso. ¿Qué puede haber producido ahí a la paciente, no? Algún compromiso de todo esto, y como el golpe fue fuerte, no sabemos por qué lado fue, y puede haber producido algún tipo de patología justo en la parte grasa, que es la más sensible en este caso. Puede haber algún proceso inflamatorio, necrótico, reparativo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que los tiempos son importantes, ¿no? Y ese proceso inflamatorio es por una contusión. Y te dice los tiempos, y es muy importante. Ahora, el estroma. Bueno, vamos a poner acá porque no se confunda. Y el estroma es todo lo que rodea. Y estroma es todo lo que está de verde claro, por favor. Esto, que les quede claro, está rodeando a los conductos en toda la glándula. ¿Listo? Y acá, ¿qué puede haber? Un fibroadenoma. Ya se le viene a la cabeza la edad, etcétera, etcétera, y el tumor filodes. Vamos a ver, este tumor filodes, gracias a Dios, es un tumor más del 90% benigno, pero hay un pequeño porcentaje que puede ser maligno. Y mira dónde está, en el estroma lobular. Bien, y luego vamos a lo que es el pezón. ¿Qué podemos ver en el pezón? ¿Quién me dice? Algo que hemos aprendido. Los conductillos. La enfermedad del Valle de la vulva también se va a presentar en el pezón de la mama. Y eso ya lo hemos aprendido. Les dice, solo hay dos lugares. Y eso debe estar en su cabecita. Entonces, el pezón es y la areola es la que está alrededor. En el músculo liso del pezón, miren, podemos tener alguna alteración, su presentación. Los conductos grandes y senogalactóporos, ¿no? ¿Qué son estos? ¿Okay? ¿Qué puede haber acá? Que este seno se dilate, por ejemplo, en una mamá
que ha dado a luz y que no puede darle lactar todos los días a la bebé, porque tiene que trabajar. Lamentablemente hay muchas mamás que no tienen la hora de lactancia o que tienen que multiplicarse y no pueden. Entonces resulta que ni siquiera tienen tiempo de sacarse la leche y guardarla para la bebé. Pero y eso es cultura general para ustedes. La normativa dice, y ustedes se habrán dado cuenta, los que van al comedor, hay un lugar donde dice lactario, bueno, por norma debe haber. Y la mujer le puede traer al bebé a media mañana y ahí tiene que ir a darle de lactar. Pero no se puede. Pero es normativa y eso es cultura para ustedes. Su hora de lactancia. La mujer tiene la prioridad de tomarlo, o sea, 1 hora, es decir, entra 1 hora después o salir 1 hora antes, como ella decide. Eso ya es cultura. ¿Y qué sucede? Que muchas, por no perder el trabajo, porque no está en una familia, etcétera, etcétera, agarran y no se sacan, ¿no? Y esa puede ser causa de la retención de la glándula de la leche, puede ser causa de que les dé una gastritis, ¿no? Y otra, ¿no? Que agarre y esto de acá se dilate y produzca una estasia, ¿no? De este contenido lácteo. Entonces, un absceso subariolar. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Ya les dije, los bebés recién nacen y cuando este pezón no está preparado, no está curtido, se producen fisuras, ¿no? Y el bebé, felizmente, no tiene dientes, pero sí tiene su encía. Y fusiona y aprieta, porque es un reflejo natural. Y esta succión hace que el sistema hormonal produzca, ¿no?, la leche. ¿Está claro? ¿Y qué pasa? Cuando esto no está curtido, no está preparado, se lesiona, se fisura. Y la primera patología más frecuente que nos va a dar es la mastitis. Y si ven la incidencia de la mastitis, es frecuente en las primerizas, en las madres también. También estas estancias, también en ellas. Y si no se trata estas, pueden formar abscesos o otra patología complicada, ¿no? En la aureola, etcétera, etcétera. Y acá también que vamos a tener un papiloma ductal solitario, claro, porque también es un conducto. Ya tenemos otro, ¿no? Este es pequeño y acá en este conducto principal también. Quiere decir que también eso puede ser una causa de secreción. Y que tenemos también la enfermedad de Paget, y es saber que la enfermedad de Paget va a crecer así en este sentido. Y la diferencia entre el Paget de la mama con el de la vulva, ¿cuál era? Que en la mama puede haber un carcinoma subyacente y en la vulva solo es Paget a secas. ¿Se dan cuenta? Y bien, vamos a la otra, al estroma interlobular, ¿no? Esto. Que puede haber necrosis grasa, alguna contusión grave, fuerte, se puede necrosar, un linfoma, un tumor fibroso, porque esto es, no al 100%, ¿no? Tiene un componente de tejido fibroso. Y ahí que esta grasa, cuando es reemplazada por tejido fibroso, estaríamos frente a una enfermedad fibroquística de la mama y un sarcoma, justo por el origen, ¿no?, del estroma. Entonces, ya hemos visto todas las patologías habidas así por haber. Y si hablamos acá del TLU, que acá es un carcinoma, ¿no?, el origen, este carcinoma les debe quedar claro. Hay infinidad de clasificaciones. Les he dicho que tenemos solo libros, ¿no? Pero acá les debe quedar claro el cáncer, ¿no? Este cáncer, el más frecuente, o sea, más del 90% podríamos hablar, es el ductal, carcinoma ductal infiltrante de la mama. Luego, ¿qué le sigue? El carcinoma lobular infiltrante de la mama. ¿Y por qué me dice, doctora? Si hemos visto en prácticas tecnocratísticas, hemos visto que hay un gobernociano, hemos visto X, Y, sí, perfecto, les he dicho que hay muchas variantes maculares. ¿Y por qué solo me fijo más en esto? Y si han revisado su libro, han visto que mucho más hablan de esto, porque hay una peculiaridad. Este lobular, o ambos, por favor, ambos inician en un in situ. Todos. Desde una displasia, de una hiperplasia típica, todo pasa a un in situ. Y de un in situ al infiltrante. ¿Listo? Ambas inician ahí. Este lobular tiene una peculiaridad muy importante, que cuando se hace el diagnóstico hay que buscar la bilateralidad.
¿Por qué? Si te dicen, tiene un carcinoma de movilidad en la mama, uy, al toque, hay que verificar la otra, porque la presentación siempre es bilateral. Lo que no siempre es que sea concomitante simultáneamente, es que a lo mejor acá tienes el cáncer, te maneja y acá debutas con el cáncer después. Entonces, la popularidad del lobulillar es la bilateralidad, por eso es que lo consideramos siempre. Y felizmente no es tan frecuente, si se dan cuenta. Está dentro de la diferencia de muchos estudios. Pero lo importante es que la bilateralidad de este cáncer es más frecuente. Y si hablamos de tratamiento, vamos un poco más, ya que lo estamos explicando. Este ductal infiltrante de la mama tiene dos formas a su vez de presentación muy importantes que debemos saber. Este, felizmente, la mayoría, no pongo porcentajes, son receptor estrogénico, son receptor de progesterona positivos. ¿Qué significa en castellano? Son hormonodependientes. Ese término ya les dije que tienen que aprender. Y si son hormonodependientes dentro de lo malo que es el cáncer, pues esto felizmente responde, hay una respuesta adecuada a la quimioterapia convencional. O sea, veamos, el esquema convencional va a ir muy bien la paciente. Pero tiene otro porcentaje que es el menor, felizmente, que no es hormonodependiente, que es un Ki-67 altísimo, vamos a ponerle hasta 3 cruces. Y el Ki-67 me mide la tasa de replicación de las células malignas, y te habla de 3 cruces, o sea, es agresivo. Y tiene un HER, ¿no? B2 positivo. Y este positivo, ¿qué significa? Que tienes que mandar a la tipificación oncológica, lo que los gringos le dicen oncotal, obvio, son gringos, y hay que mandar. Ahorita en Perú no se hace. Esto se manda a Estados Unidos y te hace la tipificación. Y viene y dice, ¿sabes qué? Está tipificado como tal, por lo tanto hay que darle rituximab, bueno, lo que saben los oncólogos, es un medicamento especial para ese tipo de cáncer. Pero acá hablamos que es hormonodependiente, que es ok, y hablamos pues una tasa de sobrevida altísima. A los 5 o 10 años es más, hablamos de duración. En cambio, en cada año que pasa es un milagro. ¿Está claro? Eso es la diferencia de este ductal infiltrante. Bueno, vamos a ir desarrollando todas estas. Esto es más una introducción general, para que ahí te quede claro, ¿no? El por qué es muy importante siempre tu anatomía, tu histología. Voy a regresar entonces. Y tenemos acá, ¿no? Hay lesiones que adoptan normalmente la forma de lóbulos o masas palpables, ya hemos visto. El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres, en segundo lugar, después del pulmón como causa de muerte. Esto es epidemiología. Y dentro de las lesiones benignas y leves, tenemos en el pezón, tejido mamario y supernumerario. Bueno, esto sí, tejido, van a encontrar. Muchos de ustedes en un momento dado pueden tener los varoncitos, las mujercitas, politelia, polimastia, los varoncitos más que todo ginecomastia. En un momento dado hemos visto y hemos recibido, le hicieron al jovencito una cirugía porque era exuberante la ginecomastia. Entró en depresión, fue fatal. Tú le veías al jovencito, era una persona que hacía sus ejercicios todo muy hombrecito, él decía yo soy hombre, ¿no? Y la glándula mamaria empezaron a desarrollar y empezó a deprimirse. Fue fatal, le tuvieron que operar, ¿no? Porque es bastante la ginecomastia muy exuberante en el jovencito. Entonces, fíjense las patologías que puede haber ahí. Politelia, polimastia, ginecomastia, son patologías ahí. No se olviden. Las menciono de todas maneras. Inversión congénita del pezón, es obvio, mira. Tú como señorita o cualquiera, desde pequeña, porque esto se habla de inversión congénita del pezón, te está diciendo que ya estás ahí, naces de pequeñita, te va desarrollando, pero el pezón está umbilicado, así lo ves, con un ombligo esa es la inversión. Y no vas a pensar porque es ahí un cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Versus adulta mayor que agarra y tiene todas las características de un cáncer y ese pezón está umbilicado, que es un pezón umbilical o piel de naranja en una mujer que viene, es un cáncer altamente avanzado y agresivo.
Entonces, mira los extremos del riesgo comunicado. Y el galactosele, ¿no? Que aparece desde la lactancia por dilatación quística y un conducto obstruido. Bien. Los orígenes anatómicos de las lesiones mamarias ya los hemos explicado. Y los síntomas clínicos comunes en enfermedad de la mama son, pues miren, nódulo. Acá te dice 1% de estos pacientes tienen cáncer, de los nódulos que presentan. Y obviamente para decir que es cáncer, nuevamente voy, edad de presentación, características del nódulo para que puedas sospechar de que sea cáncer o no. Dolor. Y sí, en un fibroadenoma hay dolor, ¿no? Porque justo la señorita viene con la mamá y dice, me duele un montón. ¿Cuándo te duele? Toda la vuelta no me duele y he visto que me duele justo cuando me va a llegar la menstruación. Bien, luego masa palpable, miren, 12%, ¿no? Y de estas que tienen masa palpable, pues un 12% pueden tener cáncer. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de hacer un diagnóstico diferencial con una tele mamaria. La tele mamaria te puede dar granulomas, la reacción granulomatosa te puede dar fibrosis. Entonces, tienes y debes tener presente diagnósticos diferenciales en la paciente. La clínica, la historia clínica es muy importante. Y la telorrea, he dicho la secreción por el pezón, la famosa telorrea, y que pueden tener un 7% de los que tienen telorrea pueden tener cáncer. ¿Ok? Bien. La histología también nos permite diferenciar los tipos de tumores de la mama, ¿no? Los benignos, linfoma, ¿no es cierto? Sí, todo lo que encuentra ahí, benigno. Maligno, linfoma. Una vez en mi vida, en el INEC, hemos visto un linfoma de mama, muy raro, un reporte a nivel mundial. Un angiosarcoma, adenocarcinoma, miren el ovular, el ductal, ya saben de dónde viene. Y este adenocarcinoma, ¿cómo va a dar la metástasis? Y esto sí es muy importante. No, mira, este va a dar metástasis por la vía linfática, nuevamente repito, cuando hemos hecho el capítulo de neoplasias, las vías de diseminación, hemos visto que es la hemática, la linfática, y antes de ellas que la por continuidad. También se les explicó que algunos tenían prioridad, o sea, primero cogían una vía, pero eso no significaba que solo era linfática, sino que también finalmente iba a ser la otra vía hemática. Ejemplo grande, la patología de mama, la primera vía es la linfática. Ejemplo grande, el cáncer de próstata, la primera vía de diseminación es la hemática. Y así vamos a ver, pero el término, la primera vía, la primera opción, no excluye el hecho de que solo sea única, sino que después va a coger la otra vía. Entonces acá habla la vía linfática a partir de cierto tamaño, mira, 1 centímetro. Y la metástasis más común es la que se da, mira, por vía sanguínea. Entonces, mira, axilar, primera metástasis en la mayoría de los casos. Luego supraclavicular y la mamaria interna, la línea mamaria interna. También es importante tener en cuenta los 3 grupos ganglionares relacionados con la mama. En cuanto a los grupos ganglionares axilares, se diferencian 3 con relación al músculo pectoral. El externo, que es mejor pronóstico, son los axilares. El posterior, que está por detrás. El interno y superior, dentro y arriba, que son los de peor pronóstico. Y los grupos también están en orden de afectación por metástasis. 1, que es el más, y 3 es el último. Y acá está hay una obligación de hablar sobre el ganglio centinela. ¿Qué es el ganglio centinela? El ganglio centinela tiene la cadena ganglionar. Vamos a ver que esta sea la axila de la mujer, ¿no? Vamos a ver la axila izquierda, ¿no? Y acá está toda la cadena ganglionar. ¿Listo? ¿Qué hace? El primero que tiene que evaluar esto son medicina nuclear. Medicina nuclear inyecta a la paciente una sustancia radiactiva, ¿no? Y no me acordaré qué nombre, mentiría, pero va a marcar. ¿Listo? Entonces tenemos la glándula mamaria, vamos a poner acá, de la glándula mamaria izquierda, y generalmente saben por normativa que el cuadrante superior externo, es el más frecuente, por incidencia, por estudios mundiales, quizá porque tenga continuidad con la cadena ganglionar. Entonces, ¿qué hace? El primer proceso, y eso es clínica,
La mujer viene y te dice que tiene ese proceso. ¿Qué hagas? De frente le vas a mandar, ¿qué cosa? A medicina nuclear. ¿Qué tienes que hacer? Primer paso, mamografía. La mamografía simultáneamente con la eco de mama. Van las dos juntas. Donde vayas te tienen que hacer las dos. Si no, el procedimiento está mal. Porque en esta mamografía resulta que esto que encuentran acá es menor a 1 centímetro, criatura, así de pequeño. Pero la mamografía lo ha detectado. Ese es, la mamografía lo detecta. Y hay otra cosa muy importante. Alto porcentaje de estos cánceres de mama tienen el nódulo con dentro o por fuera de microcalcificaciones, un dato. Y esas microcalcificaciones es lo que más detecta la mamografía y la ecografía de mama. Entonces, agarra, lo detecta, va a la ecografía, el especialista le agarra, mira la mamografía, porque todo es digital, y ve el marcaje ahí y ya hace una ecografía profunda y te describe. Y ahí vamos a hablar del famoso BIRAT. Este BIRAT es 1, 2, 3 y 4 hasta 5. ¿Qué es BIRAT? El ecografista, ¿no?, debe hacer un informe de esta. El BIRAT, a mayor salud, a mayor número de BIRAT, es mayor probabilidad de cáncer. O sea, si te habla de un BIRAT 1, inclusive hay unos que consideramos 0. Y hablamos hasta un 2, hasta un 3, hasta un 2 o 3. Este es el borderline, el intermedio, y te informa. Va subiendo acá te dice BIRAT 4, BIRAT 5, ya la probabilidad de que lo que está viendo acá es un cáncer altísimo. Así se informa la ecografía de mama por BIRAT. Están obligados a hacerlo. Punto 2. Mamografía, ecografía. ¿Listo? Después de eso, ¿qué pasa? El ecografista agarra y te dice, es un 4. Para mí ese es un cáncer, dijo. Listo. Entonces agarra y hay un procedimiento que se denomina inclusión de arco. ¿Conocen el arco? ¿Han visto las películas de las ballenas y todo eso? Bueno, el arco es algo así, que entra y una vez que incluye, saca las cestillas y se ancla. Ese es un arco. Entra y abra las aletillas para que no pueda salir. Y si sale, jala. Entonces, y colocan a través de un arco en C, radiológicamente hablando, el intervencionista dispara el arco y el arco generalmente cruza la lesión. Y con este arco ingresa a sala de operación. El cirujano entra, porque después de colocar el arco le toman una placa para ver. Muchas veces es tan pequeño que no cruza, pero está pegado al lado, por ahí. Igual sirve. Toma la placa y entra y hace la lumpectomía, o sea, saca la lesión con bordes quirúrgicos extremos, ¿no? Ese es el procedimiento. Y una vez que ha hecho eso, simultáneamente el día que entra a esa sala, medicina nuclear le coloca esta sustancia acá y agarra, y acá, en la ecografía que hace, y marca. El que más marca con esta sustancia que le coloca, eso se llama ganglio centinela. ¿Por qué ganglio centinela? Porque eso lo sacan y nosotros en patología nos llega. El cirujano está haciendo operaciones, nos llega esto y tenemos un criostato, que es una máquina con una congeladora que congela a -30. Entonces se coloca ahí en la plantilla, se congela en menos de 2 minutos, 3, sale, hace cortes, coloración, eso se llama congelación, y vemos. ¿Y qué tenemos que ver? Pues en el ganglio. Acá tenemos el ganglio, ¿no? Y tenemos que ver infiltración o microinfiltración. Muchas veces vemos por acá, una por acá, u otras ya vemos el cáncer todo tomado. ¿Listo? Y informamos positivo y negativo. Yo les digo que las veces que he informado ganglio centinela, una en mi vida he visto el cáncer estaba así y lo consideré positivo. Después dije, no, se deriva a parafina. ¿Por qué? Porque no se veía en la congelación y en la parafina, que es un estudio, un proceso más adecuado, coloración y todo. ¿Qué encontramos en este ganglio de brillo ahí? Hay una que otra célula que recién estaba ingresando por los senos.
Nada más, estaba positivo, obviamente se contesta después, pero el ganglio centinela para eso le sirve, para ver hasta dónde está avanzada la cadena glandular que está tomada. Bien, no sé si hasta acá se entendió lo importante del proceso, ¿no? Es muy importante, es su cultura general, eso lo deben de saber, es conocimiento que muchas veces no viene en el libro, ¿no? Pero ya están informados. Listo, vamos. Entonces, nos vamos a las anomalías mamarias, ¿no? Miren, ya saben que este es un recordatorio, nacen del ectodemo, acá tienen todo eso. ¡Salud! Ya. Ni modo, hay que tomar viscosilina, ¿no? Pero el fin de semana. Después de que den su examen, van y se toman su viscosilina. Las líneas mamarias, sí. Yo decía, pensé que era broma, ¿no? Pero no es broma. Vas, pero ojo, si van se toma té, limón y una copa de pisco. Pero tienen que estar en cama y bien abrigados. Y tienen que abrigarse, ponerse paños, porque empiezan a sudar como si hubieran entrado en una cámara seca de vapor y empiezan a sudar. Entonces, si están bien abrigados, yo lo que me puse era unos paños, ¿no? Empezaba a ir, me cambiaba en el hospital, pero al día siguiente, pero hasta me paré a correr, con eso les digo todo. Pero eso no tiene que haber corte de aire, no tiene que estar todo así. Ya saben que las primeras horas van a tener eso de sudar y de cambiarse la ropa, y desde la tienen que cambiar, porque si se enfría en ese cuerpo les puede dar hasta neumonía, es un arma de doble filo. Pero es muy bueno. ¿Listo? Esa viscosilina, ¿no? Le hemos puesto el nombre de viscosilina para un poco darle el toque de gracia, pero eso los antiguos lo saben muy bien y no nos enseñan. Bien, entonces miren acá las líneas mamarias. ¿Qué nos puede dar acá? A la derecha y la izquierda, y parte de la axila llega a la línea media del ligamento inguinal y podría dar múltiples mamas a lo largo de ellas. Lo vital es que solo se conserve una de cada línea mamaria. Pero ya les he dicho por qué puede suceder esto: por el arrastre, por el desplazamiento embriológico a su lugar donde va a quedar en forma definitiva. Y si se reabsorbe de menos, habrá un defecto en el número de las mamas, y si lo hacen de más, un exceso. Y a partir de eso podemos diferenciar las anomalías congénitas mamarias. ¿Y qué tenemos? Miren, las congénitas en menos me puede dar no hay, micromastia muy pequeñito, ateria es una mama sin pezón, sin, ¿no es cierto? Del pezón plano, hundido, umbilicado. Y esto llama la atención porque si no es congénito puede ser signo de cáncer, y ya les aclaré que puede ser, siempre y cuando esté dentro de la edad y las características necesarias. Acá en menos, también hablamos del síndrome de Polanco, la ausencia completa de la mama y de pezón, una hipoplasia de costillas, cartílago y músculos pectorales, y una braquisindastilla. Eso es en menos. Y en más, lo más frecuente es la polimastia, la localización más frecuente es la axilar y la polinteria. Polimastia, polinteria, y en menos es todo lo contrario. Acuérdense de las congénitas. Podemos ver las adquiridas, ¿no? Las hipertrofias con la infantil, en la pubertad o en la virginal, o sea, la glándula mamaria. ¿Y qué tipo de hipertrofia es? ¿Qué tipo de hipertrofia sería? Fisiológica, chicos, eso ya. Y esta, embarazo o obesidad. Hipotrofias, por ejemplo, por un hipogonadismo, porque no haber estímulo hormonal en la pubertad, la mama no se logra desarrollar. Los cambios fibroquísticos. Ya les hablé de hablar de fibroquísticos, tenemos que considerar la enfermedad fibroquística de la mama, que antiguamente se consideraba mastopatía fibroquística, ya no se designa así, pero es bueno que sepan cómo se consideraba antiguamente. Bien, al hablar de cambios fibroquísticos, tenemos la formación de quistes y de fibrosis, y son consecuencia de cambios cíclicos de la mama que tienen lugar en un ciclo menstrual, con mayor frecuencia en mujeres que premenopáusicas. La edad de presentación es importante, y hay dos tipos de esos cambios fibroquísticos: los no proliferativos y los proliferativos. Miren acá, mira, recuerden siempre acá. ¿Listo? Esto que ven de azulito y acá son los quistes, y todo lo demás, lo que ven de amarillo es el tejido graso, y lo que ven blanco es el tejido fibroso. Los no proliferativos son los quistes de la fibrosis, es el más frecuente de lesiones fibroquísticas,
y se caracteriza por el aumento del estroma fibroso asociado a la dilatación de los conductos, quistes, formación de quistes de tamaño variable. Y acá tienen, miren, los conductos están acá, lo ven pequeñitos, y acá es cuando se dilatan y forman cavidades. Y así se ve el quiste cuando nos llega la pieza de este color. Macroscópico. Nosotros vemos, podemos decir que ya hay quiste. Y la otra es los cambios proliferativos. Y estos cambios proliferativos tienen que tener mucho cuidado. Hay que cogerlos con pinza, porque vemos que los conductos normales y los lobulillos de la mama están revestidos por dos capas distintas. Una, luminales, es decir, el epitelio del conducto propio, y la segunda, que son las mioepiteliales. No sé si tenga, mejor me voy acá. Bien, esto les debe quedar claro. Miren acá. A esos dos tipos se refiere claramente a esto. Las luminales son estas, ¿no? Están acá, listo. Esas son las luminales, propias del conducto. Y las otras que están echadas, las que tapizan, son las mioepiteliales. Y estas mioepiteliales son básicas. Básicas, porque cuando pierde este conducto la capa mioepitelial, ya hablamos de un carcinoma in situ versus infiltrante. O sea, su presencia me hace a veces de barrera para que lo que se produzca ahí esté localizado y siga localizado. La ausencia de la capa mioepitelial me dice que ese carcinoma, lo que esté acá, empieza a infiltrar. Entonces, esa segunda capa, que es la mioepitelial, es muy importante para hablar de un in situ o de un infiltrante. A eso se refiere, ¿no?, con estas capas. La hiperplasia epitelial, ¿no?, la presencia de más de dos capas, hiperplasia, su nombre lo dice, y el espectro de la hiperplasia varía desde una afectación leve a unas hiperplasias atípicas con características que se parecen a las del carcinoma in situ. Chicos, hiperplasias, y cuando hablamos de hiperplasia en términos generales son típicas o atípicas, y hemos hablado ya de eso. ¿Listo? Entonces, este término, hablar, miren, de cambios proliferativos, porque los otros no son proliferativos, hay que tener la hiperplasia epitelial. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que esa hiperplasia no sea típica. Y otra cosa muy importante, ver si existe o no la capa mioepitelial, porque ya podríamos estar en un crecimiento, como por ejemplo, un probable carcinoma intraquístico de la mama. Ahora, la adenosis esclerosante, componente muy importante de la enfermedad fibroquística de la mama, es pero cosa seria. Miren, solo les voy a mostrar la imagen para que vean. Esta es la hiperplasia, ya les he dicho, pero fíjate acá, por favor, mira, la capa mioepitelial. Por eso que tranquilamente hablamos de ¿qué? De hiperplasia. ¿También desaparece esto? Fuera. Entonces, ¿y este qué es? Tenemos que ver acá las características nucleares de la célula para ver si es típica o atípica. Eso ya es respuesta del patólogo. Esta es la adenosis esclerosante. Mira, si tú ves una imagen de carcinoma ductal infiltrante de la mama, tal cual. Y tenemos que hacer también el estudio de las mioepiteliales acá y las encontramos. A pesar que todo esto está esclerosándose y todo eso, persisten las mioepiteliales. Por eso sabemos que es una, ¿qué cosa? Adenosis esclerosante nada más. Porque si no, esto ya es un carcinoma ductal infiltrante de la mama. Listo, no se olviden. Los procesos inflamatorios que se dan acá, ¿no es cierto?, poco frecuentes y se pueden asociar a dolor sensibilidad en la zona afectada, y ninguno aumenta el riesgo de presentar cáncer, que quede claro. Uy, no, mira, cuando nació fulano tuvo macitos y pobrecita. Ya, mira, cuánto tiempo ha pasado, ya es cáncer. No, chicos, los conceptos claros. No confundimos. Y acá está bien claro. Ninguno va a ser, acá en castellano lo que está diciendo, ninguno de estos precedentes es un factor para un cáncer. Así es. ¿Ok? Tenemos las mastitis, que ya me adelanté y les dije, ¿no? La mayoría de los casos debutan las primeras semanas de lactancia, cuando la piel del pezón es vulnerable al desarrollo de las fisuras. Y acá, ¿qué entra? Este malocito, que es el Staphylococcus aureus. Es bien maloso y puede evolucionar y formar abscesos. Ya las complicaciones, la ectasia del conducto mamario, ya hemos visto la imagen, acuérdense, la inflamación crónica no bacteriana relacionada con el desplazamiento de las secreciones, ¿no? ¿Dónde? En los conductos excretores principales.
Provoca cambios reactivos en el tejido circundante que se puede presentar como una masa alrededor de la aureola mal definida con retracción del pezón que te hace asustar, simulando alteraciones que pueden ser cáncer. Los tumores de la mama, ¿no?, pueden originarse a partir del tejido conjuntivo o estructuras epiteliales, y hemos visto, y son estas últimas, las epiteliales, las que dan origen a las neoplasias malignas. El fibroadenoma, ya hemos visto, es benigna, pero ojo, estoy en la obligación de aclarar que si es vuestro grupo etario, su término es fibroadenoma. Si una mujer de 40, 50 años o de 40 más tiene un fibroadenoma, nosotros no informamos sobre un fibroadenoma, sino hablamos de un fibroadenoma complejo. Y ojo, por la edad de presentación y grupo etario, ¿por qué lo denominamos complejo? Porque tiene muchas alteraciones o cambios que le dan complejidad para decir solo fibroadenoma. Y sí, un fibroadenoma complejo en una adulta mayor sí es un factor de riesgo para el cáncer de mama. No se acá, incidencia, tercera década de la vida, aumento de estrógenos contribuye a su desarrollo y después de la menopausia evoluciona y se puede clasificar. Acá es muy importante, miren el tumor fibroides que le decía, bifásicos, ¿no? Pareciera un fibroadenoma fibroides, pero es otro patrón, ¿no? Pero células estromales neoplásicas y glándulas revestidas por epitelio aparecen de nuevo, es decir, no es que la paciente tuvo antes un fibroadenoma, todo de nuevo es que nace como tal, no hay ningún precedente, eso queda claro. Y no va a partir de nada existente, y la mayoría de los tumores se mantienen localizados y se curan después de una resección, pero ojo acá, el 15% de todos los casos son claramente malignos y dan metástasis a distancia, ojo, en un filo, que quede claro. Esa epidemiología es muy importante. Y el papilómetro rectal, que ya lo expliqué en imagen, ¿no? Ya les he dicho. Crecimiento papilar benigno, que se ve con mayor frecuencia en mujeres premenopáusicas, son solitarios, se encuentran dentro de los conductos o senos galactóforos, y la presentación clínica, miren, secreción serosa, sanguinolenta por el pezón, un tumor suprarrenal pequeño de pocos milímetros y también me puede producir retracción del pezón. Todas que tengan características que te puedan hacer confundir deben entrar dentro de tu diagnóstico diferencial. Y está bien claro, basta que te pueda hacer confundir alguna característica, debes considerarlo como diagnóstico diferencial. Bien, entonces acá tienen, miren, la macroscopía de un fibroadenoma, y bueno, vuelvo a redundar y esto hace el cansancio. Miren cómo es un fibroadenoma con cualquier tumor benigno, ¿no? Los bordes, ¿no? Prácticamente lo puedo trazar acá, están delimitados, etcétera, etcétera. Y este es el componente bifásico que yo he visto en prácticas inclusive, ¿no? Este es un fibroadenoma. ¿Y el cáncer? Bueno, pues hablar cáncer de la mama, criaturas, los factores de riesgo son muy importantes. Cuando estuve 6 años en España, 8 meses permanecí y aprendí muchas cosas. Primera vez en mi vida, como médico, como especialista, escuché el término de cáncer de mama en el varón. Pero no solo escuché, vimos casos de cáncer de mama en el varón, donde, por ejemplo, a Pedro le hicieron el diagnóstico y llamaron obligatoriamente a los hermanos, y efectivamente los hermanos también tenían ya cáncer de mama. Mira, importante. Acá en el Perú no he visto que hay, debe ser algún importado, en la genética también. Entonces, hablar de cáncer de mama, ustedes solo por cultura, así como le dicen, mira que tiene una enfermedad de Payet, tú vas a agarrar y vas a decir, ¿de dónde? ¿De la mama o de la vulva? Porque ya sabes que no solo es una exclusividad. A partir de ahora, hablar de cáncer de mama, si bien es cierto, nuestro medio el más frecuente es de la mujer, tienes que preguntar de dónde, perdón, no de dónde, en quién, hombre o mujer, porque se presenta en ambos. Los factores de riesgo son muy importantes en las mujeres. Ahí también vi, la mayoría de pacientes oncológicas con cáncer de mama eran monjas de clausura. ¿Y ahora qué? ¿Por qué las monjas de clausura? Decía yo.
Claro, hablamos, las monjas, las de clausura, que son las que dedican solo a la oración, o hay otro tipo de religiosas, ¿no? Las que salen, las que tienen contacto. Ellas, primero, nunca se iniciaron sexualmente. Bueno, entre comillas, digamos eso. IRS 0, nunca gestaron. Mira que te estoy diciendo los factores de riesgo. Nunca dieron de lactar. Y si nunca gestaron, nunca tuvieron un parto. Factores de riesgo altísimo al cáncer. Toditas estaban ahí, toditas con sus toquitas, están en quimioterapia altísimo. Ahí en Europa, las monjas de clausura, cáncer. Pero aquí en nuestro país, si bien es cierto, no vemos, ¿no?, que pueden ser muchas de ellas, pero sí vemos lo siguiente. Hoy en día las damas, ¿no?, que son profesionales, quieren desarrollarse como profesionales. ¿Qué ha pasado en nuestro medio y en nuestra realidad? La mujer que posterga la maternidad. Es muy poco el porcentaje donde pues son mamás a los 20, 21, ya por otras circunstancias discutibles, ¿no?, antes de eso. ¿Qué hacen, no? ¿Ustedes cuándo van a acabar? ¿Cuándo van a ser médicos? Después de ser médicos, ¿qué tienen que hacer? El serum, después del serum, una especialidad. Y hoy en día la especialidad les queda corto porque ya hay los especialistas. Entonces, se pasan la vida en ese plan, no tienen tiempo para la maternidad, la siguen postergando y tienen la primera gestación muchas veces cerca de los 40 años o más, tardía. Entonces entran en el grupo etario de los factores de riesgo, ¿no es cierto? Maternidad tardía, lactancia tardía, si es que la tienen, porque muchas veces deciden, ¿no? Hoy en día que está de fama, los hijos, ¿no? Los perritos están ahí. Hasta ahí en los TikTok y todo lo que veo, dice, mi madre pedía nietos, le doy ¿cuántos? 3, 4 perros ahí bien vestidos. Bueno, es una realidad que se vive, pero eso hace todo eso. Es más, mujer adulta, pasado 35 años, la probabilidad de cáncer de mama, aparte de ser alta, la probabilidad de tener un producto con alguna alteración genética es también más alta. Entonces, si tú ves la incidencia de Down, ¿no?, es justo en mujeres que hacen la gestación tardía, mayor, no digo que exclusivamente. Entonces, chicos, esa es la realidad. La epidemiología es importante, no dejen de leer y compararla, lo que se encuentren, tienen que saber, ¿no?, el inicio de la relación sexual, la menarquia también es importante. Hay una paciente que tuvimos que era de, pues, no sé, creo que a los 16 años que tuvo su primera menstruación, ¿no? Es que la mamá y tuvo la primera menstruación y la mamá creo que menstruó hasta los 50 y no sé cuántos años, ¿no? Tuvimos, yo cuando era estudiante, estaba botando en la Modonecha, había un doctor que agarró y nos dijo, miren, esta paciente era una paciente que tendría 50 y tantos, casi 60 años, y ustedes la ven así, todo eso. Nunca conoció varón, nunca conoció varón. Cuando le iba a colocar el espéculo, le tuve que explicar que su himen estaba íntegro, pero que había que colocar el espéculo por valor. Miren, sin embargo, pongo el espéculo y tenía un cáncer brutal del cuello uterino. ¿Quién me dice por qué? Si nos dicen, cuando hemos hablado de cuello uterino, hemos dicho factor de riesgo, promiscuidad, ¿no es cierto? Listo. Ella nunca tuvo relaciones. Por vía placentaria. Exacto. En el momento del parto también. Es importante, importantísimo saber esos detalles. Cualquiera te lo va a preguntar, dice, mira, sí, te estoy diciendo a la paciente, nunca la tocaron, y un cáncer brutal. Se murió de cáncer la señora. Es increíble, pero tienen que conocerlo. Entonces, miren, todos los factores de riesgo ahí, las vías de contaminación. Y acá, miren, la edad, la historia menstrual, miren, la menarquia, la menopausia que da el embarazo del primer hijo. El primer hijo, después de los 35 años, es mayor factor de riesgo, si ven acá. Nuliparidad, miren, 6, 9 a 12, el ovulianicito. Otros estrógenos, exógenos, chicos, los anticonceptivos orales
una amiga que queremos mucho, gracias a Dios, pasa cada año y lo celebramos porque ella le tocó ese grupo que tuvimos que mandar a Estados Unidos, ¿no? A lo que es la tipificación. Y es delgadita, siempre soy delgadita, pero su estilo de vida es que no azúcar, no esto, ejercicios, todo, se cuida por sus hijos, ¿no? Pero le tocó ese tipo raro. ¿Pero qué pasó? Increíble. Cuando su esposo se enteró, también colega, me dijo, ya tengo la culpa, yo le dije, ella quería ligarse y él dijo, no, ginecólogo, dijo, no, que la ligadura, tal vez no sé, concepto, y anticonceptivos orales, ahí están las consecuencias de los carcitos. Y él sabe muy bien, por eso se echaba la culpa de ellos. Increíble, increíble. Ahí, entonces fíjense que los anticonceptivos orales, además asociado a otro tipo de cargas o patologías, es un factor alto de riesgo en lo que es cáncer, obesidad, dieta rica en grasas, consumo de alcohol. O sea, si hablamos, estás con tu cáncer ahí, pues la obesidad debe ser un sueño, las grasas deben ser pues una vez al año, el alcohol ni soñando, el tabaquismo a la distancia extrema. ¿Se dan cuenta? Entonces miren, los factores de riesgo del cáncer de mama son muy importantes. En cuanto a la etiología y patogenia, las causas de cáncer de mama no se conocen a detalle. Parece que hay tres grupos, los genéticos, las hormonales y las variables medioambientales. Y el riesgo va a aumentar cuando existen múltiples familiares en el primer grado afectados. Esto es muy importante y también lo cogimos, ¿no? Cuando hemos visto cáncer de ovario. El BREST, porque son siglas en inglés, BREST cáncer tipo 1, BREST cáncer tipo 2. No presente en el ovario, presente en la mama, presente en la mama, presente en el ovario. Y vamos a tener el grado. Miren, el 1, un tercio de las mujeres con cáncer de mama hereditario tienen mutaciones en estos genes. Y este 1 está, ¿no?, aumentado con el riesgo de cáncer de ovario, ¿no? Y el 2, cáncer de mama en varones. Nosotros le decimos BRCA1 o BRCA2, ¿no? Pero son siglas en inglés que significa breast cancer tipo 1 y tipo 2. Y acá tienen las mutaciones de los genes, que extraen un poco. Tenemos una docente muy querida que le encanta poner eso, así es que estudienlos. No he visto todavía los exámenes, recién acá le voy a revisarlos, pero si hay van a tener que repasarlos todos estos. Bien, clasificación, se les dice ya, ahora este examen debería ser todos casos clínicos, pero no podemos contra la cultura, la forma de ser de los colegas, son mayores, hay que respetar. Pero bueno, paciencia y bueno, clasificación de carcinoma de mama. Miren, in situ y luego infiltrante o invasivo. Ya les he dicho, ¿no? Empieza en un cambio displásico, va localizado in situ y cuando la ausencia de las mioepiteliales se torna infiltrante. Ahí está. La morfología, las características neoplásicas, el paciente viene, te dice tal cosa, te señala con un dedo, te señala con la mano, te dice que bajó de peso, o sea, todo. Tú escuchas atentamente al paciente y ya estás haciendo selección de benigno o maligno. Y agarras y empiezas a disparar todas las preguntas, suponiendo, buscando si se apega más un grupo o el otro. Ese es un detalle muy importante que no deben olvidar. Los in situ se refiere a proliferación neoplásica limitada a los conductos sublulinos. ¿Por qué? Por la membrana basal. ¿Y cuál es nuestra membrana basal? Las mioepiteliales. Y el invasivo penetra el estroma a través de la membrana basal y las células ya pueden invadir la vascularización y por lo tanto alcanzar ganglios linfáticos regionales o sitios distales. Bien. La distribución, que ya les he dicho cuál es lo más frecuente, ya la tienen, miren, ¿no? La frecuencia, felizmente ductal y luego lo biliar. Y obviamente que primero es el in situ y luego tenemos el infiltrante. Y todo lo demás acá hay un montón que no hay, ¿no? Porque no tenemos el comedociano, que hemos visto prácticas, no hemos visto el intraquístico, o sea, hay muchas variedades de los cánceres morfológicamente hablando. Entonces tienen el ductal in situ y el biliar in situ, ¿no? El ductal es precursor del infiltrante, el in situ, y mira, lo que ya te hablaba en la mamografía, se detecta con calcificaciones en el estudio mamográfico. Y el biliar in situ es casual y no suele asociarse la presencia de calcificaciones. Bien, acá tenemos, cuando se desarrolla un carcinoma en una mujer con un diagnóstico previo de ductal in situ, se tratará de un carcinoma ductal infiltrante en la misma mama. En cambio, cuando se desarrolla un carcinoma en una mujer con un biliar in situ, ¿qué están haciendo?
la no afectada. Ahí es lo que les decía, la bilateralidad. Acá tienen un ductal in situ, miren. Este es un tipo comedociano, una variante. Lo han visto en prácticas, lo deben tener esta lámina. Y entramos, ¿qué cosa? A la enfermedad de Paget del peso. Lo característico acá, miren, que esta enfermedad, ¿no?, se extiende a los conductos galactófagos, la piel del pezón, no rompe la membrana basal como pueden observar, miren, acá, se extiende el conducto, está acá, pero no penetra más. Lo que sí puede venir de abajo hacia el pezón es el ductal infiltrante. Generalmente vemos esa bifase. El ductal sale a piel, es lo que decimos un cáncer de piel, y se puede juntar con este Paget. Pero el Paget que entre y lo encontremos adentro del estrómano, ahí está limitado por la membrana basal. Entonces no se olviden, ¿no? Normalmente sale el exterior líquido, forma una costra escamosa, y esta es la costra que ven acá. Nosotros le decimos mielicénica porque tal cual. Ustedes ven la miel, pónganla encima de un papel y ven eso cómo se seca sobre tal cual. Por eso le hablamos de una costra mielicénica. Bien. El ovuliar in situ, miren in situ, fíjense, la permanencia de las células basales o mioepiteliales, y el invasivo, miren el patrón, ¿no? Miren acá, infiltrante, ¿no? Y ahí que viene el nombre de cáncer, de las mamas, de las raíces, de los tentáculos, como lo quieran definir, como es un infiltrante, ¿no? Y cuando cortamos este tumor, muchas veces cruje, porque nosotros esto cortamos con un cuchillo. Cortamos y cruje. ¿Por qué? Porque lo que estamos cortando, rozando, son las microcalcificaciones. Fíjense la invasión, muy importante, ¿no? Acá hablan de los grados de diferenciación, no voy a repetir esto porque al hablar en neoplasia saben cuando hablamos de un bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado, que está asociado directamente a que te puedes dar cuenta dónde se originó o no. Eso es lo que tiene que ver el grado de diferenciación. Y bien, la evolución natural de un carcinoma de mama, pues está. Las metástasis aparecen a veces décadas después de establecer un diagnóstico inicial. A ver, ¿qué me dice acá? ¿Cuál sería la explicación? Cuando hemos hecho neoplasia, ¿se acuerdan? ¿Por qué habla de un carcinoma cuya metástasis dice décadas después? ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué me dice? ¿Por qué? Habla de metástasis, quiere decir que ya hay un diagnóstico de cáncer, que ya la manejaron, ya le hicieron cirugía y todo. ¿Y por qué después de ello hay esas metástasis? ¿Quién me puede explicar? No necesariamente, porque hay el borde quirúrgico, el cáncer llega, nosotros decimos, y hay todo eso, y el borde quirúrgico puede estar comprometido, pero le han dado quimioterapia y toda la cuestión. ¿Qué podría explicar esa metástasis a distancia? ¿Lo han estudiado? Que en el ciclo cerebral tumoral podría haber empezado en ese y ya está cáncer, pero no se ¿Hay muchas? ¿Tú levantaste la mano, hijas? ¿Quién? ¿Alguien más? Chicos, hemos visto la vía de diseminación del cáncer, hasta en imágenes está, ¿no es cierto? Donde está el tumor acá y acá está la vía, como viaja. ¿Quién interviene en la vía? Las células tumorales que integran el sistema inmunológico. Nuestras células inmunológicas van y atacan esas células, pero es tanta la capacidad de reproducción y la habilidad de la célula neoplásica es que vence pues a nuestro sistema inmune, por eso se deprime. Ojo, va a haber una batalla, va a morir muchas células neoplásicas. ¿Qué sucede, jóvenes? En el momento que le hicieron el diagnóstico a la paciente y la están manejando, y después de una cirugía nadie puede ni hacer ni radioterapia, ni quimioterapia, ni nada, después de un mes de la cirugía en la paciente. Eso es por norma. ¿Listo? Bien. Ahora bien, agarran y se le va a dar una radioterapia. La radioterapia se la van a dar en la zona donde estuvo el tumor o no. Listo. Bien. ¿Qué está en el procedimiento fisiológicamente hablando? Vimos las vías de diseminación, que la célula va y llega acá y hizo su estación y dejó ahí para que crezca. Va por este lado, hizo su estación y dejó acá para que crezca. Y en ese proceso que le están dando el manejo quirúrgico, la radioterapia, todo eso, esas colonias recién están en crecimiento. Y resulta
que muchas veces esas colonias no son sensibles a ese tratamiento que te dan hormonal, oncológico, la famosa quimioterapia, y peor todavía la radioterapia que va dirigida solo a la zona tumoral, y después de tiempo nuevamente dicen, ojo, aquí estoy nuevamente. Pero no te dicen en la zona donde estuvo el cáncer, sino a distancia. Cerebro, pulmón, hueso, etcétera, etcétera. Entonces hablamos, mira, décadas después de establecer el diagnóstico imparcial. Tiene una explicación. Y la explicación es solo volver a leer a su libro. Si no lo sabes decir ahora, corre, lee y te vas a acordar y no te vas a olvidar del por qué. Porque muchas veces te pueden preguntar eso, el por qué. ¿Qué pasa? Que después de años, ¿qué está pasando ahí? Hay que analizar un contexto muy importante. ¿Cuál fue el manejo de la paciente? La operaron. Hoy en día es tanta la población que requiere cirugías que el oncólogo agarra y dice, no lo operes. Por el tamaño, hay parámetros, protocolos, dice no. De frente, ¿qué cosa hay que hacer? Darle quimioterapia o darle radioterapia. Después vamos a evaluar si redujo el tumor y todo eso. Y después entra a ver si es acreedora o no de una secundum que le decimos de cirugía o no. O algunos te dicen, no, mira, con la radioterapia y esto ya redujo, ya no hay nada, y te empezamos a controlar, y le controlan, la paciente todos los meses le dicen que está bien, se olvidó, ya no vino, y mientras tanto todo eso va trabajando y viene nuevamente con el cáncer encima. Entonces, el contexto, cómo fue manejada esa paciente, es muy importante para que tú puedas detallar la explicación de esta diagnosis. Bien. El pronóstico va a depender del tamaño del tumor, ya sabemos, el pronóstico depende del TNM. Les debe quedar claro, ¿no? Los ganglios, metástasis, ¿no? Grado tumoral, tipo histológico, etcétera, etcétera. Y el estado de receptores de estrógeno y progesterona y la expresión del HER2 se utilizan sobre todo para determinar la respuesta al tratamiento, es lo que ya les dije. Los tumores que expresan receptores de estrógeno tienen mayor probabilidad, es decir, hormonodependientes, a eso se está refiriendo, tienen más probabilidad de responder al tamoxifeno. Bueno, este tipo de tratamiento ahí no le hagan caso. O sea, responden mejor a la quimioterapia en general, lo que les digo, y los que muestran sobreexpresión de HER2 a menudo son tratados con trastuzumab, es decir, acá tenemos los dos, los hormonos dependientes y los que no lo son y tienen que tener un esquema. Es decir, estamos hablando de que tenga mejor pronóstico y los que por ahí tenemos que andar con cuidado año a año. ¿Ok? Listo. El diagnóstico. Bien. Es muy importante, les debe quedar claro. Estos procedimientos se los preguntan. O bien el caso clínico te dice, ¿qué harías tú? ¿Qué le pedirías primero? Y te ponen todo eso. Viene el paciente con toda la clínica, le evalúas y te parece porque es un cáncer. Si eres un médico, un ginecólogo, vas a proceder adecuadamente. Pero si no eres de la especialidad, lo primero que tienes que hacer es derivarlo al especialista. El especialista, pero cuando derives al especialista, haz pues un favor, hazlo bien. Pídele todo el kit, ¿no? Del laboratorio, imaginológico, todo lo que pueda para que cuando llegue el especialista no diga, primero tanto que demora para buscar la cita del especialista y cuando llega el especialista, ¿saben qué sucede? ¿Qué creen? Agarran, ay señora, nos vemos de acá, hágase todo esto. No cortar la gente, ahí es donde va a pasar todo. Hagan todo eso, es cierto. Entonces, miren, va a depender, especialista o no, acá les debe quedar claro. Primero, si no lo derivas y el especialista ¿qué va a hacer? Va a hacer todo lo necesario. El ginecólogo siempre hace lo siguiente. Si es un tumor mayor a 1 centímetro, es decir, en castellano, un tumor palpable que le evalúa, ¿saben qué hace? Coja una aguja y le hace la biopsia, aspiración, aguja fina. Lo extiende en láminas, lo fija y lo manda a patología. Diagnóstico rápido. La masa se estira, patología. Señora, de acá a unos días nosotros hacemos el diagnóstico 24-48 horas, no más.
Por el resultado, venga, yo lo vamos a disfrutar. Ese es un buen proceder. Bien, nos llega a nosotros y nosotros vemos, ¿no? Y bueno, son dos cosas que vemos acá. Es algo bueno. O es positivo un cáncer, que decimos positivo para hacer una neoplástica, o no es tan claro ver las células. Porque es más, puede ser el cáncer, ya saben que va con necrosis, con proceso inflamatorio, y lo que puso, vemos más células inflamatorias y todo, y lo único que le respondemos al gineco-onco, ¿qué le decimos? Muestra insuficiente, constituida, y le escribimos todo, ¿y qué sugerimos? Biopsia con aguja gruesa. Mira, esto acá, él agarra y dice, mira señor, es positivo, vamos a ver acá, y a la manda a sala, que todo. Es muy poco, porque lamentablemente muchas veces no nos llegan. Pero hay otras que tan solo pones el ojo y son ahí unas cosas tan feas que te asustas. Pero cuando no, decimos, mira, entonces agarra la programa, le pone analgesia y entrando con una, porque la biopsia por aguja fina es cualquier jeringa, ¿eh? Pues la colocas inyectable, y así. En cambio esta acá es una biopsia truncada, donde la aguja es como si fuese el grosor de la lámina, de las minas, la misera, y ¿y qué nos manda? Chicos, no nos manda células, nos manda tejido. ¿Qué tejido nos manda? Cilindritos de tejido. Y eso ya no lo vemos nosotros en citología, sino en patología quirúrgica. Y acá sale, y acá hay tejido. Pues acá, si está positivo, se le hace histoquímica, todo lo que esto decimos cáncer, tanto. Mire el procedimiento como llega. ¿Listo? Es así. Es algo. Acá te dicen que es positivo, acá el gineco-onco ya la deriva a oncología. Él no maneja, la deriva a oncología. Y el oncólogo dice, vamos a ver marcadores tumorales, vamos a pedir medicina nuclear, a ver si está en el pulmón, en el cerebro, cómo está distribuida, si ya metástasis. Hace todo un screening todo antes de iniciar un proceso de quimioterapia. Entonces, fíjate cómo está el esquema. Es importante. Es un raciocinio lógico, ¿no? Mientras algunos se van de frente a las cosas que, pues ya es lo último, digamos ya. No tiene sentido. ¿No? Ese es el resumen de esto. Tenemos que saber cuándo es una biopsia por otra firma, cuándo es una biopsia esto, ¿no? Las características, por favor, diagnósticos diferenciales es muy importante, por favor. Hasta el último, no va a cansar. ¿Listo? Y acá va a depender, ¿no? Agarra y dice esto, dice, bueno, si es un tipo de cáncer raro, dice, ya, nos vamos a entrar y vamos a sacar, ¿qué cosa? La lumpectomía, enunciación de tumor, como lo quieran decir, y lo mandan a patología, y en patología agarra y se dice, ¿no? Hay permeación linfática. ¿Qué es la permeación linfática? Que es el émbolo tumoral, ¿no? Y te dice toda la descripción del TNM y el patólogo, y marcadores y todo, y trocea a los demás, no se olviden. Entonces, ¿qué hacen? Una inspección, una palpación, la exploración, por favor. Quien tiene un linaje directo a partir de una edad prudente, examen de glándula mamaria, enseñen ahí, practiquen cuando vayan ahí con el familiar, con la hermana, con la mamá, háganse en inglés. Cuando tú evocas y sacas la información que has recibido, no se te va a olvidar nunca. Y la sintomatología, y miren acá, los síntomas más característicos, poco frecuentes de la patología, es la secreción por el pezón. Cuando ya viene una telorrea, madre mía. El síntoma debemos buscar signos alarmantes, secreción, no serosanguinolenta. Ya el 74% de secreciones de este tipo suele ser de origen tumoral mismo. Proviene del conducto, 90% de posibilidad de ser maligna, y es decir, es importante cómo ocurre la secreción, el tipo y la identificación. Hemos visto, hay 3 patologías grandes que nos pueden dar secreción, acuérdense bien de ellas. La edad de presentación, etcétera, etcétera. Ya les expliqué que la mamografía es muy importante, el tamaño, ¿no? Hasta dónde va. Y mira, el cáncer in situ se puede curar el invasor, y por lo que esto es un adelanto muy grande que la mamografía habla de milímetros, 2-3 milímetros te detecta lo que antiguamente no era. Entonces, hoy en día la tasa de diagnóstico temprano es mayor, es mucho mejor. ¿Listo?
Bueno, si el cáncer es invasor, también hemos conseguido controlar la historia natural de su tumor, aunque no sea curable, ¿no? Pero se habla de tasa de supervivencia, calidad de vida. Y algunos de los criterios para determinar si el descubrimiento de la mamografía son benignos o malignos, los voy a repetir a pesar que ustedes lo saben: nódulo, ¿no? Denso, homogéneo, contorno bien delimitado, y el maligno especulado, preciso, retracción del pezón, edema, etcétera, etcétera. La presencia de microcalcificaciones, ¿no? Acá es el mayor de 0,5 milímetros dispersas bilaterales, el tumor es redondo, bordes lisos, etcétera, etcétera, y las calcificaciones en el benigno son groseras, ni hablar, y en el maligno son irregulares, más pequeñas, unilaterales, numerosas. Fíjate la diferencia, es muy importante. Entonces, por lo tanto, las anomalías que veremos en la mamografía sugerentes de patología son, miren, microcalcificaciones, alteraciones de la densidad y masa, ¿no es cierto? Si hay calcificaciones, masas no sugestivas de malignidad, signos radiológicos, nódulo que puede ser más pequeño, por lo que no se nota con la palpación, pero los signos son iguales que en la palpación: denso, homogéneo, bien delimitado, benigno, ¿no? Espiculado, bordes imprecisos, retracción del pezón, edema, son ¿qué? Malignos. Eso se lo debe saber acá. Microcalcificaciones, signo más temprano. Estas fotografías nosotros no las hacemos, que sean en lugares más avanzados, pero no es muy importante. Mamografía y ecografía de mama, bastante alta tasa de sensibilidad para hacer un diagnóstico. En cuanto a las biopsias, mira, método definitivo de diagnóstico. Y al vamos en PAP, uso una aguja fina que ya te expliqué, y para tejido, ¿qué? La biopsia, aguja gruesa. Mira, cuanto más invasiva la biopsia, más exactos son los resultados. Y acá tienen, ¿no?, la punción aguja fina que ya te expliqué, ¿no? Pero podemos decir, acá no vemos nada, pero ojo, mejor hazle una aguja gruesa, porque esa secreción o lo que nos han mandado puede hacer que vaya expulsado por ser la zona. Entonces hay que seguir todo lo pasos. Otros son más agresivos, ¿ah? Otros ya no le hacen eso, le metan de frente y sacan el cilindro, sobre todo las consultas particulares, porque obviamente ya corre por medio el dinero. Bien, la punción alcoholgresa, miren localización, microcalcificaciones, muestra más amplia, ¿no? Tiene varios inconvenientes. Procedimiento muy doloroso, bastante riesgo de que haya hematomas. Hemos visto casos de pacientes, cuando el que lo hace no es un especialista, hemos visto hematomas, ¿no? Y acá habla un riesgo teórico de diseminación. Dice riesgo teórico de diseminación. Muchos dicen, no, ni que lo toquen, porque peor, se va a morir más rápido. Bueno, ¿hasta qué punto eso es cierto y hasta qué punto eso no es cierto? Tenemos cirujanos que entran. Yo cuando estaba en el ITEN, agarraba y teníamos que ir a ver, porque ellos decían, mira, este es el tumor, y tú mirabas y decías, no, mándame de acá porque esto no está necrosado, ¿no? Tenías ese privilegio. Acá no hay nada de eso. ¿Listo? Sin embargo, me tocó una donde abrí y el cirujano abrió, porque las cirugías son abiertas. Abrió solo esto, hijos, y vimos que todo el aumento parecía que hubiera rociado quinoa. Así. Dijo, no, carcinomatosis. Lo cerró, no tocó más. Y yo agarré y le dije, no, muy atrevida, yo somos muy atrevidos cuando no estudiamos mucho. Y le digo, pero, y eso no podía ser una tele enteroperitoneal. Agarró, me miró, se rió y me dijo, ¿de dónde vienes? De Arequipa. Bueno, sí, pues los provincianos. Yo no me quedé callada. Le digo, ¿usted es limeño? Y no es provincia también Lima. No, nunca me he quedado. Muy respetuosa, nunca he faltado. Y me miró, ¿pero por qué dices eso? Porque nosotros hemos visto muchos casos de pacientes que lo mandan como carcinomatosis y solo es una tele enteroperitoneal. Y agarró y me dijo, ¿tú crees que este paciente ha venido al INE sin antes hacerle todos los estudios? Me dijo, sí, tiene razón. Y hay un diagnóstico previo de cáncer. Me cayó la boca, es cierto. Pero ahí te quedó, porque mi mente siempre trabaja con diagnósticos diferenciales. Y eso nadie se los va a quitar. ¿No? Y para su suerte sí era una carcinoma. Yo andaba diciendo que sola no, pero ir al INE pues ya vas con todo, ya vas a una cirugía porque ya todo está establecido. No
nos olvide. Pero diagnóstico diferenciable siempre se los pongo ahí, de tener mucho cuidado. Y sí, él agarró y dijo, no, acá para te lo va a tocar, ahí hay una carcinomatosis, cerramos y punto, listo, no se toma. Entonces, miren acá, hablar de acá de la esclerotaxia. Una colega le está un micronódulo menor de 1 centímetro, creo que era 0.6 milímetros, pero con muchas microcalcificaciones. Entonces, cuando es ese tamaño y no encuentran nada más, ya han hecho el barrido y no encuentran supuestamente metástasis, nosotros lo derivamos a Lima. Y en Lima hay un procedimiento que se denomina la esclerotaxia. ¿Ya? Te colocan una camilla, ¿no? Toda la parte de acá desnuda, tu glándula mamaria, hay un marcador digital que viene, ¿no? Todo, te programan, boca abajo todo eso, y entra la máquina, pero así precisa, una aguja, esa trucástica, saca todita esa misma y eso. Más lo que se demoran en prepararte todo y eso ya le estudian y te informan, ¿no? Si hay algo o no hay algo ahí, la famosa esclerotaxia. Eso sucede y lo tenemos en el hospital de Barrial, ¿ya? Eso para que se acuerden. El riesgo de diseminación cancerosa es raro, pero la indicación va a quedar un poco limitada a calcificaciones sospechosas de malignidad. Y el dato está acá. Calcificación sospechosa de malignidad, esclerotaxia, y el tamaño también. Es otro dato importante. Bien. Y finalmente la cirugía o método de biopsia, que es sí, muy invasivo, pero muy exacto. Y al abrir la zona afectada es más fácil diagnosticar porque se obtiene más materia, incluso en casos en que la anomalía es pequeña y resecable. Lo que te digo, más materia, es que agarran y dicen, oye, ahí está el agua, y hacen así, sacan así, y dicen, ya, para que no me digan que el borde está comprometido, ¿no? Yo he visto que los cirujanos como son. Y debemos de hacer estudios que inmunohistoquímica. ¿Quién lo hace? Anatomía morfológica, hormonales. No solo saber si es tumoral, porque para eso necesitamos un trozo de tejido mayor. Cuando viene el paciente y tú presumes que es un probable cáncer, por favor, todo lo básico. ¿Sabes por qué? Porque el oncólogo dice, a ver, el sistema dice, mira, al inicio mira cómo ingresó, este marcador estaba acá, y ahora ya está a nivel de cero. Entonces, así es como maneja el control. Dice, señora, ya su control, a partir de estos 6 meses ya no va a venir cada mes, va a venir cada 3 meses. A partir de estos 2 años ya no va a venir, señora. Es un gusto verla todos los meses, pero mejor que no me vea. Yo conozco un colega que es así, y dice, así es que ahora, mamita, nos vemos cada año, así es que nos vemos, listo. Y van alargando, ¿por qué? Porque el control se mantiene, ¿no? Y a mayor tiempo de sobrevida, posquirurgia, posquimioterapia y todo, pues se va alargando y podemos decir que ahí un poco más tranquilo. Pero ojo, han visto que después de 10 años metástasis, ¿no? Entonces, es decir que estamos ahí al 100%, uy, ya no, listo. ¿Puedo prender la luz, por favor? Bien, estamos terminando, es nuestra última clase, ¿no?